Yo soy Florencia Berlingeri. Yo soy More Berlingeri. Mi nombre es Elsa Pavón. Soy nieta de Aníbal Héctor Berlingeri, le decían el Bochi. Mi nieta es la primer nieta restituida por abuela de Plaza de Mayo por genética y por justicia. Y también soy nieta de Héctor Aníbal Berlingeri. Mi nombre es Camilo Cagni. Mi nombre es Matías Facundo Moreno. Soy hijo de Julio César Cagni y Nora Liliana Silvestri. Soy hijo de Carlos Alberto Moreno. Si la historia los cuentan los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y esta es mi historia. Y esta es nuestra historia. Nuestro abuelo militaba desde muy joven. Era tornero. Era tornero. En el 55 se mete en la resistencia peronista. Después de ahí de seguir militando, se mete en el GEL. Y por militar en el GEL, en el 71 lo detienen. Lo tienen preso un tiempo hasta que le dan la opción de irse a un país que no fuera limítrofe de la Argentina. Y ahí se va con todos los presos del GEL, con todos los presos de Rawson, calculo. Y de Perú se va clandestinamente hasta Chile porque no podían estar en ningún país que fuera limítrofe de la Argentina. Y vuelve para acá, para la Argentina, y ahí crea el grupo PROA, que es Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, que era una organización muy chiquita, con cuadros políticos, pero muy pequeña, que no sé, tendría menos de 20 militantes. Sí, porque en realidad no actuaban como el resto de guerrillas, por así decirlo, sino que eran más un grupo de inteligencia y de información. Se dedicaban a hacer logística y a pasar información importante a las distintas organizaciones. O sea, ellos practicaban mucho la actuación, tenían que hacerse pasar todo el tiempo por personas que no eran. Mi hija había desaparecido el 18 de mayo del 78 en el marco del Plan Cóndor en Uruguay. Ella con su esposo y su beba, tenía 23 meses en ese momento. Y bueno, yo estaba buscando a la nena. Busqué todo lo que pude en Uruguay, por supuesto no lo encontré. Y vine acá, recorrí todo lo que era Buenos Aires, lo que me pareció, porque entre el shock de la desaparición de ellos, el no entender qué era esto de desaparecer, empecé a buscar acá, por ejemplo, en minoridad, en escuelas donde había chicos que no tenían sus padres, que estaban pupilos. No lo encontré, entonces me fui a La Plata, que me pareció que era el lugar más cercano. Me enteré que en La Plata había juzgados de menores y eso. El día que yo llegué estaban 5 abuelas esperando que tenían una audiencia. Y se me acercó Chicha para preguntarme qué me pasaba y le dije. Entonces me dijo, mira, nosotros tenemos audiencia, si querés entrar por nosotros, porque sin audiencia no te van a atender. Así que bueno, le dije que sí. Desde ese momento hasta el día que ella partió, hace 2 o 3 años, trabajé siempre con ella, estuve a su lado. Abuelas era el remanso de paz, donde el único rato que yo tenía paz era cuando estaba en Abuelas. Porque en Abuelas podíamos hablar entre nosotras. En cambio, fuera de Abuelas, no podíamos hablar porque uno no sabe quién tiene al lado. Bueno, en este lugar, en este sótano, fue donde hicieron la fiesta de casamiento mis viejos. Fue en agosto del 76. Y bueno, fue un casamiento medio de apuro porque mi vieja ya estaba embarazada y para cumplir con las formalidades de la época había que casarse. Y yo nací en febrero del 77, 6 meses después. Este sótano, en la década de los 70, lo administraba o lo manejaba mi abuelo materno, que junto con mi tío habían armado acá una especie de confitería, un café concert, una UAT.
Así es como que nació este lugar como centro cultural en aquel momento. Te estoy hablando de los principios de los 70. Arriba había un kiosco en la entrada, lo atendían mis viejos en aquel momento, era una manera de tener una entrada económica, pero a su vez también tenía una doble función, porque mis viejos eran militantes del PRT-ERP y era un lugar de enlace y de distribución de información también. Y mi viejo era consciente de lo que pasaba años 76, 77, que había centros clandestinos, porque les llegaba mucha información en este lugar, ¿no? Por eso que también mis viejos estaban muy expuestos en un punto, y seguramente en lo que fue la tortura en algún centro clandestino salió la información de que mis viejos participaban de alguna manera, siendo militantes políticos y además en ese kiosco como un lugar de... se movía información. Además, mi viejo repartía el periódico El Combatiente del PRT, entonces era un lugar donde era muy frecuentado por mucha gente. Mi papá era un abogado de la ciudad de Olavarría que representaba a los trabajadores mineros de la empresa Loma Negra. En función de su trabajo, en esa representación gremial, y a partir de una situación que se daba en la sección embolsadora de la empresa Loma Negra en el año 76-77, que tenía que ver con que los trabajadores de esa sección empezaban a reportar problemas respiratorios. Y muchos de ellos no llegaban a la edad jubilatoria, porque fallecían antes, por una enfermedad que luego fue sumada como una enfermedad profesional llamada silicosis. La silicosis se produce a partir de la exposición por mucho tiempo a partículas de sílice que hay rondando en el aire. Esa enfermedad se producía por las condiciones insalubres que había en la empresa. Y a partir de esta demostración, mi padre empieza a ganar varios juicios en representación de los trabajadores de esa empresa, y eso implicó que la empresa no solamente tuviera que indemnizar a los familiares, sino tenía que modificar el esquema de la cadena de producción. Esto quiere decir reducir las horas de exposición, sumar un turno más, con lo cual esto a la empresa claramente le implicaba mayor gasto dinerario. Nuestro abuelo, por ejemplo, el rol que tenía en ese momento era, dentro de la quinta esa, él era el cuidador. Entonces, con la excusa de que eran por ahí familiares o diferentes, había dos que actuaban de pareja, había otro que, bueno, él era el cuidador, y así iban llegando en distintos momentos y se iban pasando la información. Un comisario los descubre y los buchonea, y ahí se genera la masacre de Marcos Paz, que, por lo que tengo entendido, fueron muchas horas de tiroteos, de persecución, porque me parece que hay un par que se habían escapado por unas calles, entonces los persiguieron. El tiroteo fue como en varias manzanas y varias horas. De eso queda solo el registro de, bueno, además de la casa que estaba toda baleada, hay el testimonio de uno de los policías que estaba de guardia y le avisan nomás que tenía que ir a hacer algo allá, y cuando llega todo el parque eran personas tiradas muertas. Nunca le explicaron qué es lo que había pasado, le hacen firmar un papel como que ellos habían agredido primero o algo así, y que ese es el único testimonio que queda. Pero descubren que lo que había firmado ni siquiera lo había escrito él. Cuando es la apertura política en el año 83, que se empiezan a poner los carteles y todo eso en las calles, aparecen con los murales, con las fotos de los chicos, aparecen 5 chicos, entre ellos Paula. Yo había hablado con las abogadas, en abuelas, y las abogadas me habían dado una lista de cosas que eran necesarias para hacer la denuncia ante la justicia. Hasta que un día decidí ir yo al colegio sola a esperarla en la salida del colegio para verla. La nena tenía 7 años y llegó con un guardapolvo de preescolar. A mí eso me despistó, porque yo decía, ¿cómo? Tiene 7 años y todavía en el preescolar. Es porque ellos la inscribieron como recién nacida cuando la agarraron, cuando la tomaron. Y la nena tenía 2 años. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a buscar la manera de hacer la denuncia.
Esto ya era octubre del 83. La primera vez que yo me encuentro con ella fue en el juzgado cuando la iban a hacer el cambio de guarda. Y fue una pelea tremenda porque ella decía esto que les dije antes, que yo no era nadie. Yo le decía que yo era la mamá de su mamá. Y le empecé a hablar de la mamá, le empecé a hablar del papá. Le decía cómo le decía ella a sus papás. Y vos le decías Calio a tu papá, porque tu papá se llamaba Claudio y vos no podías pronunciar porque eras muy chiquita. Entonces repitió ella. Cuando repitió, a la tercera vez que lo repitió, se puso a llorar y se quedó dormida. Cuando se refirió a los alrededores, siempre habló derecho con el nombre. No, nunca le antepuso el mamá y el papá. El secuestro fue en la casa de 46, fue en junio, tenía 4 meses. Se supo después por sobrevivientes que salieron de ese centro clandestino que estuvieron en La Cacha, que estaba atrás de la unidad penitenciaria de Olmos, que ahí funcionaba la vieja antena transmisora de Radio Provincia. Ese fue el último lugar donde lo vieron con vida, gracias al testimonio de sobrevivientes. Hubo un juicio que se hizo en el 2014, en donde se condenaron a 14 milicos por el caso de mis viejos y por el caso de otros tantos más. Era un juicio muy, muy amplio. Y las noticias que tuvimos de mis viejos fue porque se acercó una sobreviviente en el año 81, 82. Yo era muy chico, me acuerdo de ese momento. Ella se llama, debe estar viva seguramente, María Elvira Luis, y fue la que vino a la casa de mis abuelos a contar de que los había visto, a mis viejos que estaban en La Cacha, que estaban con vida en ese momento, y eso fue 2 meses después del secuestro, o sea que estuvieron 2 meses en La Cacha con vida, después no se supo más nada. El padre empezó a sufrir amenazas hasta que finalmente el 29 de abril de 1977 es secuestrado de la puerta de su estudio jurídico / casa que teníamos en la ciudad de Olavarría. Esa noche es llevado al centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como la Chacra de los Méndez o la Quinta de los Méndez en la ciudad de Tandil, que era un lugar donde estos 2 hermanos, Emilio y Julio Méndez, facilitaban a las Fuerzas Armadas su casa quinta para que ahí funcionara un centro clandestino de detención. Luego de 3 días de tortura, mi padre logra escapar y es recapturado en las afueras de la ciudad de Tandil. Y bueno, se comprobó que ese mismo día lo matan, lo asesinan con un balazo en el pecho, una bala que se demostró en el juicio que llevamos a cabo en el año 2012, entra de arriba hacia abajo, con lo cual se demostró que fue fusilado, ya estaba en muy malas condiciones físicas. Bueno, y ahí empieza todo un derrotero familiar que tenía que ver primero con recuperar el cuerpo en función de que había salido una noticia, como operaban ahí los medios masivos de comunicación, que tenía que ver un enfrentamiento armado, etcétera, etcétera. El cuerpo se pudo recuperar por mi tío y mi mamá, fue entregado en el Ministerio lo que es hoy el Ministerio de Seguridad por Ramón Camps, bajo 2 condiciones: que se frenara la huelga de los trabajadores de la empresa Loma Negra que se estaba llevando a cabo en reclamo de la aparición con vida del doctor Moreno, tal cual decían los carteles y las pintadas, y en segundo lugar que no sea enterrado en la ciudad de Olavarría. Siempre le dije la verdad, siempre todo lo que preguntó. Ella sola sabe lo que hay adentro de su alma, lo que hay adentro de sí misma con respecto a su situación. Ella sola sabe lo que pasó. Cuando nosotros pensamos en los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ellos pusieron en juego el patrimonio más grande que tiene un ser humano, que es la vida. Y un poco retomar el sueño de ellos tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir trabajando para una Argentina más igualitaria, más justa, más soberana. Y desde el hoy siento que reivindico a mi viejo y a los 30.000 a partir del trabajo hoy diario en función de las políticas públicas que amplíen derechos. Por eso la memoria no tiene que ser algo fosilizado, sino que tiene que ser algo con perspectiva de futuro y formadora de lo que son las nuevas generaciones.
ambas participamos en un organismo nuevo que se llama Nietes, que somos justamente nietas, nietos, nietes de desaparecidos o asesinados o exiliados en la última dictadura. Que en algún punto yo creo que la mística y el alma de ese organismo está en que nosotros nos sentimos como la victoria en vida de ellos, de la lucha de ellos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.